Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a ampliar lo de la clase 2. La primera fue asincrónica, ¿no? Que ellos recibieron el módulo, la clase 1 y 2. El módulo 2 es de intervención de las especialidades periciales. Ustedes recibieron la clase 1, que es la asincrónica, y hoy es la clase 2. Bueno, unimos las dos para poder ampliar esto de la localización e identificación de los indicios dentro de esas especialidades periciales que tiene la criminalística, ¿no? Y en la diplomatura de preservación del lugar derecho y tratamiento de evidencias. Un segundo. Anteriormente nosotros vimos, ¿no? Los 5 pasos del procesamiento indiciario, ¿no? Del preservar, observar, registrar, clasificar y recolectar. Y una de las importancias que tiene que ver el segundo paso en lo que es ciencia forense, ¿no? Y aparte en el método científico, ¿no? La observación, para nosotros, va a ser el primer paso para identificar esos indicios, ¿no? Esas huellas, señales, desorden, signos de lucha y forcejeo también, ¿no? Esa observación a nosotros nos va a dar información, ¿no? Tiene que ser metódica, sistemática, contextualizada, así en el momento, ¿no? Es decir, real. A veces también la observación puede llegar a ser desde una causa, ¿no? Alguien que le llega a una causa y ve las fotos de alguien que ya intervino. Va a involucrar técnicas que son visuales, directas, otras pueden ser indirectas, hay herramientas también, ¿no? En esa forma como lupas, linternas de luz LED blanca, ¿no? Ultravioleta, infrarrojo, como el IR es el infrarrojo. Bueno, a veces para entrar a una escena del crimen en la observación, por ahí el primer rastro que se encuentra no solo es el rastro papilar, sino que hay pisadas. Entonces, al utilizar una luz blanca, sea una luz forense, hoy las linternas, ¿no? Que tienen LED blanca, si uno hace una observación con esa luz, ¿no? Que la vamos a aplicar bien rasante al nivel del piso, como un vuelo rasante, digamos, vamos a visualizar pisadas, ¿no? Uno de los indicios muy importantes también, ya que va a dejar dibujos de patrones de ese formato de la suela. Las condiciones de luz también es importante, ¿no? En la observación, también para después una declaración testimonial de un testigo, ¿no? Que observó durante la noche un choque, por ejemplo, o un embestimiento peatonal, un homicidio. El clima, el tiempo transcurrido también son factores clave, ¿no? No es lo mismo una observación de un lugar, de un estadio de fútbol donde ocurrió algo horas antes, por la cantidad de gente, por el tránsito también eh, de importancia. Flores Marina, siga, levantaste la mano. Profe, buen día. Ahí con el tema de la luz ultravioleta, Sí, dependiendo del tipo de evidencias, ¿no? Porque también podría dañarse. bueno, hoy pasa eso, que por ejemplo, hace unos meses hice unos cursos, sabemos que la luz ultravioleta, en esto de los indicios biológicos, no tiene que ser pasada, según las bibliografías, más de 3 minutos, porque correcto destruye. Pero dicen que las nuevas luces forenses, las que tienen LED, no destruirían eso, ¿no? Por supuesto que hay que tener cuidado. Hoy con las tablets, con los diferentes sistemas como Phonescope y demás, supuestamente no pasaría. Lo lógico es, si usamos luces forenses, la luz ultravioleta, ¿no? Que puede degradar el núcleo de los indicios biológicos, no tiene que superar los 3 minutos. Entonces pasaríamos esa luz forense y, bueno, si hay una mancha, una reflexión, por ejemplo, semen, ¿no? De color verde, o algún fluido biológico, debe ser en corto tiempo. Pero sí, es correcto eso. Hoy dicen las nuevas generaciones de luces forenses que son las LED y que el LED es diferente a la halógena, ¿no? La halógena es una lámpara que tiene adentro gas, es así, producen hasta un calor y la longitud de onda es más complicada. Hay que tener cuidado, hoy las nuevas tecnologías dicen que la de LED ultravioleta no lo daña. Por eso hay que hacer un paneo rápido, digamos, para tratar de localizar. El tiempo transcurrido, el clima también, un día lluvioso, un día también que tenga complicaciones con el viento, bueno, tiene que ver con la observación, ¿no? Un día que se levanta polvillo en el campo, en la zona rural, un día de niebla, bueno, para un accidente de tránsito.
es importante en el sentido de nosotros poder tener esa observación y importancia de conocimiento, ¿no? Desde esa observación. Ahí vamos a ver nosotros pisadas, manchas de sangre, una vaina, ¿no? Que hubo disparos, también nos está diciendo diferentes eh, situaciones, ¿no? Del contexto, ¿no? ¿Estás ahí, Lu? Sí, estoy con Ah, el celu porque con la compu sí, a se veces me viste que corta. la señal se complica. Entonces, Ahora bueno, te escucho bien. perfecto. Entonces, bueno, la importancia de esto, ¿no? De observar para tomar información. De ahí que nosotros habíamos visto antes las características un poco del indicio, ¿no? Cuando uno ve un lugar del hecho, un auto, dos autos que tuvieron un accidente automovilístico, vamos a sacar información primero del tipo de indicio. En este caso van a ser vehículos, por así decirlo, y que tienen marca, modelo, patente, es decir, las numeraciones, inclusive motor y chasis, eh, alguna característica especial con calcamonía. Bueno, esas son las características del indicio de la observación. No de todos los autos que están parados en esa cuadra del accidente, sino de los que estuvieron involucrados, o de alguno más también que fue rozado o superficie. Bueno, sacaremos esa información de ahí. En sí, cuando nosotros hacemos ciencias forenses, hablamos de una observación técnico-científica, ¿no? Es decir, la investigación científica del delito. Es así que esa inspección ocular también la hace la policía de seguridad, de investigación, hasta los bomberos, se hace en forma directa, no a través de la observación y no de ver y mirar, sino que observamos los detalles, método científico, lo hacemos en forma directa, con nuestra visión, teniendo anteojos también, y vamos a usar también para criminalística la macro y la micro observación, ¿no? Que tiene que ver con una forma indirecta, utilizando una lupa, es decir, algo que tenemos entre medio de nuestra visión, o un microscopio. Por ahí la policía científica usa más la macro que la micro. La micro es más de laboratorio, quiero decir, en el sentido de perito del lugar del hecho y de laboratorio, para obtener siempre información. A veces necesitamos ampliar esa superficie donde tenemos un indicio para verle cambios, anomalías, agregados, sustancias, ¿no? Cosas que no lo vemos a ojo desnudo, como se dice a veces, ¿no? En la inspección ocular. A ver ustedes ahí qué inspección ocular o qué información vamos a tener en este sentido. Antes habíamos mencionado los tipos de lugar del hecho. ¿Qué tipo de lugar del hecho estaríamos acá? Cerrado. Cerrado. Perfecto. Estamos entre varias paredes, por así decirlo. Tiene límites, a diferencia. Bien, a ver cómo describirían ahí lo que están observando, ¿no? Primero, nosotros tenemos el punto de observación, estamos frente a la cama. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Observamos frente a la cama o somos como el cadáver? El médico lo va a ver como el cadáver, la posición que tiene el cuerpo en, en esa cama, ¿no? ¿Cómo describirían ustedes? A ver, ¿qué se les ocurre? Esa información que van teniendo, ¿no? Dijeron que están en un lugar cerrado, ¿y qué más tiene ese lugar cerrado? Luz Esto, artificial, el cuerpo en posición fetal sería ujú. con Y el bueno, cuerpo, y el cuerpo, eh, Sí, de eh, cubeta lateral. exacto. Y el cuerpo antes, ¿en dónde está? está sobre la cama. Claro, exacto. Por ahí a veces también, ¿no? Nosotros vamos directo a la observación del cadáver, pero bueno, es un lugar cerrado, tiene luz artificial, es una habitación, también decir el tipo de lugar. Bueno, Recuerden llama la también, atención el balde que está ahí abajo a la izquierda bien, y el bueno, y el brasero, bueno, que denota que fue una intoxicación, podría ser una posible intoxicación por monoxia. muy bien, perfecto. Hoy en Perfecto. estas épocas que hace frío, esto es importante también. Entonces, ¿qué buscaríamos también para eso si es habitual de poner el brasero? ¿Qué indicios podrían estar en esa observación? Para decir que fue colocado ahí o que antes estaba. ¿Qué miraríamos? A ver si puedo ampliar la Y imagen. bueno, el carbón, si por el elemento que se utilizó para hacer el calor, digamos, todavía está con signos de calor, que fue Ajá, hasta hace poco. Si hay signos de que fue arrastrado, bueno, buscaría la forma de ver si huella no creo que levantaría por el hecho de que el calor ya, ajá. digamos, Perfecto. no derrite las huellas que quedan ahí. Claro. Eso también, a Eh, ver si era habitual, si había un lugar abierto, también es una ventilación, ¿no? Porque a veces la gente tiene frío, Que hay sabe que hay, ventilación cruzada.
Claro, sabe que esto es peligroso, pero que igual lo pone, porque dice un rato, me quedo un rato y se duerme. Pero si uno mira también, ¿no?, la Mm, imagen, el cuerpo, digamos, tenía frío, pero está como descubierto, descubierto. ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Tuvo una muerte inmediata? Cuando, no, cuando dormía, digamos. Bueno, Pero como, si como tenía dicen, frío, ¿por qué está destapada la mitad? O más de la mitad, ¿no? Porque está como... A veces esas cosas, ¿no? Que son... sí, no, y le dio calor la madrugada y siguió, digamos, no sintió todo el día. digamos, el monóxido lo va desmayando, digamos, Claro, lentamente. Bueno, quizás no. Silencioso, claro. claro. Creo que Puede también ser, es importante aclarar que el monóxido es inoloro. claro, Uno exacto. Mm, no lo va a sentir. Exacto, pero también puede ser eso, ¿no? A veces van a encontrar en los lugares del hecho, o escenas del crimen, que por ejemplo está la cortina, como las películas, ¿no? Como que se quiso agarrar, se descompuso, se siente que ya está mareado. Esto capaz que también, ya se sintió que tenía dolor de cabeza, que empieza a cambiar el oxígeno por el carbono, ¿no? Dentro de la circulación de la sangre. Bueno, quiere hasta levantarse y ya se vuelve a desmayar hasta que sigue el proceso de muerte. Entonces eso también es un detalle, porque uno dice, bueno, si tenía frío, ¿por qué está destapada? ¿No? Le puede haber dado calor también, pero puede ser un signo de querer levantarse, ¿no? También Y hay aparte, baldes. Veo que hay un balde y uno ujú, sobre el mueble. Veo, el, ¿no? el mueble es como una tacita, parece, ¿no? Una taza. Puede Ah, ser también esto, ¿no? De capaz que después o iba a pagarlo después, porque entiendo que acá no, en el plástico no van a entrar las brasas, o se empezó a sentir descompuesto. Las personas cuando tienen monóxido tienen ganas de vomitar, ¿eh? O una persona que ujú, está enferma. Bueno, son cosas que también es importante hacer fotografías dentro del contenido o por qué estaba ahí, si es utilizado para algo más. Lo del monóxido sí claro. está bueno porque, bueno, actúa a 1 metro de altura, es incoloro, inodoro, las personas se duermen, normalmente ahí se descomponen. Si lo agarramos a tiempo, por la persona puede haber vomitado, se pueden hacer una atención médica, pero bueno, si no, sobreviene esto, ¿no? Ataca las cuerdas vocales, uno no puede pedir auxilio, la Muchas mioglobina, veces se la fuerza. encuentran con las ventanas abiertas, los Ujú, lugares, la persona asomada en la ventana, pero claro, ya tiene tanta intoxicación que no se salva, digamos. Por exacto. más que abramos y ventilemos el lugar, ya Bueno, afectó y excepto que lo pongan inmediatamente en una cámara hiperbárica, claro, lo pueden ayudar, pero a veces también hasta pueden sí, tener daño cerebral y demás porque el, claro, normalmente eso, el monóxido viaja en los glóbulos rojos y ahí esos glóbulos rojos se van a llenar de la carboxihemoglobina, es decir, carbón en sangre. Bueno, no hay intercambio claro, desplaza el gaseoso, oxígeno, ujú, exacto, tiene no más hay inter- afinidad que el oxígeno. exactamente, es como un imán, el glóbulo rojo como un platito que lleva oxígeno, bueno, pero el monóxido más pesado se adhiere y la persona se ve como si fuese reciente, el cuerpo rosado, inclusive, ¿no? En la apertura de la autopsia se ve color cereza, los huesos, además porque es típico monóxido, ¿no? Y se hace sangre, extracción. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Observar primero dónde estamos, como por capas, ¿no? El lugar cerrado, qué lugar es una habitación, que esa habitación tiene una cama matrimonial, o hay que medirla, ¿no? Si es plaza y media, que tiene también cierto orden, y que está ese brasero, ¿no? La importancia también de ese piso como que parece parquet si tiene marcas en cuanto a la investigación, ¿no? Criminal, de que esto era algo habitual hasta que la gente se confía y cuando hace frío y demás, eh, en estas Sí. épocas ahora que empiezan, vienen estos accidentes, ¿no? Es importante informarle al médico de policía autopsiante que tome muestras para análisis de monóxido, porque no suele ser una rutina, un análisis de rutina, y a veces se omite esta información y nos falta ese dato después en Hay el datos también análisis ahí toxicológico. interesantes, ¿no? Del teléfono, un teléfono de los de líneas, ¿no? Con cable y demás, que no está abierto. A veces pueden encontrar como que el teléfono está en el piso, colgando y parecen signos de lucha y forcejeo, pero en Sí, realidad es que la persona está descompuesta, quiere pedir auxilio, no puede hablar, está intoxicada. A veces también pasa cuando se corta, ¿no? Que sigue sangrando, va por diferentes partes de la habitación o a la cocina, al baño, y parecen como que hay lucha y forcejeo porque se sigue sangrando hasta que sobreviene la muerte, ¿no? Pero bueno, son detalles a tener en cuenta, ¿no? En esto de las ventilaciones. Y lo que hablamos del uso de luces forenses, esto, ¿no? Las técnicas ahí bien rasante, con luz blanca. Esto sirve para ver fibras,
em, pelos, pisadas. Es interesante porque después se revelan igual que los rastros papilares, ¿no? Sí. Nosotros también ahí con la licenciada Molina hemos trabajado con Policía Científica del Sur, de Río Grande, y ellos tienen una base de pisadas, entonces también ellos tienen un esclarecimiento casi el 60% en pisadas y mínimo o la mitad en rastros porque es un lugar que hace 10, 15 o 20 grados bajo cero, entonces las pisadas son los que más abundan en una escena del crimen, ¿no? Y a veces lo que no se busca, porque alguien entró y salió por esa puerta principal, sea la policía, sea el imputado, víctima o cualquier persona, bueno, es un dato a tener en cuenta, ¿no? Que alguien accedió o salió de ese espacio físico. Sí, siempre tenemos contacto con el sur. El año pasado tuvimos un homicidio, era en el segundo piso, un departamento, y dejó todas las pisadas con sangre hasta afuera. Después la calle, como era de arena, se fueron perdiendo. Y en el momento le mandé la foto y me dieron el modelo de la zapatilla, el talle, y después lo vimos en cámaras. Perfecto. Pero Eso está fue bueno. nada, 5 minutos tiene Exacto. la base ella. Sí. Exacto, ellos, como todo el calzado que usamos viene por una zona franca de allá del sur, ellos tienen esas bases de datos, inclusive cuando hay personas detenidas se les sacan no solo las fotografías del prontuario digital para los sistemas biométricos, sino también del calzado que tiene. Entonces eso alimenta la base de datos y si tenemos un caso, nosotros fotografiando en L, largo y ancho, siempre en vertical, mandamos con un oficio judicial y ellos nos pueden decir modelo y la posibilidad de cotejar, ¿no? Si tiene buenas condiciones, porque a veces tal vez no está bien tomada la muestra, ¿no? Entonces es una gran ayuda Claro. hoy en día. Acá vemos también que estos sistemas pueden intercambiar otras longitudes de onda. Fernando Silva levantó la mano, decime. A ver. Profe, le consulto porque veo que es interesante para el trabajo diario, diríamos. ¿Existe algún, no sé, algún apunte, algún PDF o lo que fuese como del protocolo que ellos sirven? Porque la verdad, bueno, nosotros estamos acá en Chaco, en el norte, Ujú. eso no se utiliza, diríamos. Si Claro, pero bien, sí, es algo común que en Argentina, por ahí, de los casos graves se utiliza a veces con ese sentido. Bueno, se puede hacer la comunicación con Policía Científica de Río Grande, y por ahí creo que, si lo encuentro, hay una revista que escribieron ellos también, pero protocolo no sé. Minucia 14, ahí Sí, tenés. Minucias 14, ahí está por ahí, después Minucias la podemos el... subir. Ujú. Vamos a anotar eso ah, Sí, si quieren lo porque podemos subir. es un dato que está interesante y consultar, no sé si tienen un protocolo directo, es una base propia de ellos, pero hay colaboración a través de un oficio judicial. Nosotros pedimos un oficio acá, judicial. no, acá Ujú, nosotros acá en Resistencia tuvimos hace justamente en estos días, hizo 2 años, ujú. un crimen, diríamos, que, bueno, fue resonante a nivel país, diríamos, porque era el de una chica que desapareció, que estaba metido por ahí el tema ¿La de trata? una... el caso de Cecilia, no sé si se Creo que te recuerda. escuché, sí, 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 sí. la foto el otro día, sí. Sí, y la verdad que es impresionante el otro día, por ahí cuando uno lee lo- el tema de las clases, creo que es un caso insignia para... eh, saber todo lo que no hay que hacer, diríamos, porque la verdad que fue totalmente desprolijo, se perdieron pruebas, o sea, fue Claro. sinceramente un desastre. Entonces, eh, está bueno por ahí el caso ese como para, creo que en ese caso se reunió todo lo que no hay que hacer, diríamos, en una... Exacto, sí, sí. A veces pasa, ¿no? Cuando tenemos los hechos trascendentes, usamos todo lo que no hay que hacer y es algo que se conoce, no es algo moderno, ¿no? En el sentido de la preservación, la observación. Pero bueno, a nosotros nos sirve eso, ¿no? De que cuando tenemos esos casos, a veces el ADN de contacto de mano, así, piel con piel indicio, ¿no? De la empuñadura del arma blanca o de fuego, pero también las pisadas, son cosas que, bueno, alguien entró, hoy salió caminando por esa escena, ¿no? Entonces es algo que es importantísimo de poder establecer, ¿no? Y hoy también, ¿no? Con esto de que veníamos hablando de las luces forenses, bueno, yo puedo ir marcando, viendo cosas visibles para después trabajar y también al aplicar otros filtros o otras longitudes de onda, ¿no? Como la ultravioleta, hay diferentes longitudes, alta y baja, podemos visualizar, ¿no? Que acá empieza a haber luminosidades, fluorescencia, dependiendo, inclusive hay reactivos que se pueden utilizar para visualizar, para que nosotros podamos ver a través también de unos filtros que tienen estos sistemas, cosas que no se ven normalmente, sino con el uso de tecnología, ¿no?
Ujú. Nosotros tenemos que reconocer ese Tenemos el indicio. luminol. Ujú. El uso de ese instrumental forense que vamos a estar eh, teniendo nos va a ayudar. Hoy también hay tablets, unas tablets que uno entra y sin reactivo puede visualizar, ¿no? Y hasta seleccionar lo que le va a servir ese patrón eh, dactilar, ¿no? Completo, incompleto, ¿no? Buscar y reconocer ese indicio. Lo vamos a hacer una vez que aseguramos el lugar. Inclusive hay que tener en cuenta que esos indicios a veces pueden haber sido por contaminación, ¿eh? Por ayuda médica también. Y hay que priorizar la integridad del indicio sobre la rapidez de la recolección, más cuando son biológicos. No sé, es un día que llueve o es un día muy soleado, entra en descomposición. También, al igual que el cuerpo, a veces el reconocimiento de indicio, tenemos el cuerpo y tal vez sea lo primero que hay que usar porque es un lugar que es complicado para trabajar, hay mucha gente y hay que levantarlo antes que otros indicios, ¿no? Hay que tener el conocimiento de patrones y técnicas de búsqueda, ¿no? Patrones como el de pisada, todo lo que sea una especie de molde es un patrón, un dibujo, como algo geométrico, ¿no? Unido, es decir, nuestro calzado puede tener formas de triángulos, de líneas curvas, eh, circulares, bueno, todo eso se va combinando y tiene desgastes, ¿no? Y también el uso y aplicación de reactivos, polvos para huellas que nos ayudan a revelar. O sea, a veces en la observación los rastros papilares van a estar latentes, están ahí, ¿no? Están como latiendo, están como un corazón, ahora que están ahí y hay que tratar de establecer dónde están esos apoyados o aposentados y ahí usamos reactivos según el color, ¿no? En este caso, si la pared es blanca o la ventana, vamos a usar reactivo negro, o lo contrario según la superficie. Y a veces pasa que hay cosas multicolores, por ejemplo, una mesada, y se usan reactivos fluorescentes y otras técnicas, ¿no? También ahí cuando nosotros ya eh, hicimos ese reconocimiento del rastro, bueno, viene la otra parte de levantarlos, ¿no? Tenemos dos rastros, una palma, otras técnicas también, ¿no? De reconocer, por ejemplo, el patrón que tiene una rueda, que es al igual que un calzado, ¿no? Hoy hay también software de ruedas o de patrones de ruedas y de pisadas también que son útiles. O para el caso de Argentina, esto de que lo hemos usado en varios casos de trascendencia pública, la base de datos, ¿no? De la Policía Científica de Río Grande, ¿no? En Ushuaia. Ujú. El uso también del luminol, ¿no? Cuando tenemos sangre, sí, indicios biológicos que fueron lavados, hasta un año también. Pero bueno, vamos a reconocerlos una vez que utilizamos el reactivo, ¿no? Porque visualmente están latentes, están ahí, o no están. Entonces, al... Claro, no los vemos a simple vista, necesitamos algo que los haga visibles, por eso le decimos latente. Y hay Exactamente. otros que son visibles, por ejemplo, yo tengo la mano llena de sangre y me apoyo en una superficie, ese es un rastro visible. Y el luminol en este caso lo usamos cuando hay indicios de que fue lavada la escena, entonces no vemos restos de sangre, y entonces utilizamos ese reactivo que igualmente es orientativo porque Ujú. da positivo con otro tipo de agentes oxidantes, entonces necesitamos hacer posteriormente una toma de muestra y mandar al laboratorio para confirmar que sea sangre, ¿sí? Exacto, Y que sea humana. Pero exacto. bueno, nos ayuda a la búsqueda de estos indicios que no los vemos a simple vista. Tal cual. Y inclusive hasta un año, inclusive hay otro que se llama Blue Star también, que es un poquito mejor en el sentido de que no se necesita tanta oscuridad. Y bueno, hay también el Sí, tiene más testigo. sensibilidad y además viene el kit ya con MCheck, entonces Exacto, directamente en el lugar podés tomar la muestra y confirmar que es sangre humana. exacto. Es una MCheck es importancia. un inmunoensayo como si fuera un EVA-test, Ujú. o si las tiritas reactivas que se usan para drogas, entonces directamente pones la muestra y ya te tira si es sangre humana o no. Perfecto. Nos orienta en eso, ¿no? Es Si acá como un hubo kit sangre más humana. completo. Exacto. Exacto. Y bueno, a veces pueden influenciar en el ADN y a veces hay otros preparados, ¿no? Como la Policía Científica de Provincia de Buenos Aires hace un preparado especial para que no dañe el ADN, ¿no? Nosotros vamos a buscar también de esos dibujos cuál son de patrones hemáticos de caídas, por ejemplo acá, ¿no? Esto que puede ser un goteo Ujú. o una pisada. A veces vamos a ver el dibujo del cuerpo que fue arrastrado, estuvo colocado ahí, ¿no? Sirve para cuando las escenas del crimen fueron lavadas también, ¿no?
son reactivos, pero que no son mágicos, ¿no? A veces en luminol, pero bueno, sirve hasta un año, es importantísimo. Después tengo que hacer la determinación si es sangre humana, ¿no? Exacto. Hoy tenemos también lo de indicios y evidencias, ¿no? Si vemos lo que sería los códigos de procedimiento, no hablan de evidencias, hablan de indicios o huellas materiales también, ¿no? Como una palabra por ahí extranjera, pero también indicios, todo elemento que sugiere o apunta a un hecho, ¿no? Indica algo. Como hablamos anteriormente, la colilla de cigarrillo indica la presencia de un ser humano que fumó o que estuvo en el lugar y se le cayó un cigarrillo o se le rompió. Y evidencias y indicio confirmado mediante análisis pericial. También yo proceso, le pongo números, letras, y en el laboratorio me dice, sí, este tenía indicios biológicos de saliva, es de una persona secretora, así que tiene el grupo ABO en todos los fluidos del cuerpo humano, no solo en la sangre, como es la saliva, y que bueno, que está apto, ¿no?, para hacer estudios de ADN, ¿no? Vamos confirmando eso. Es evidente que una persona fumó, tuvo contacto de sus labios, dejó su saliva, ¿eh? A veces también, ¿no?, una mancha roja, como dice ahí, es un indicio, y confirmada es como sangre, es evidencia, ¿no? Porque una gota de sangre puede ser de pintura, puede ser de esmalte, antióxido, bueno, por eso también el perito no puede decir a veces hasta que no sea confirmado. Y la diferencia radica en eso, ¿no? El grado de certeza y la validación científica, ¿no? Yo ya digo que esto es sangre, que es humana y que tiene posibilidades de hacer estudios ADN, porque estos son indicios, como los que veníamos hablando, que los observamos, pero son identificadores. Me van a decir, vienen de un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, es la importancia de poder obtenerlos ahí. Por eso en provincias nosotros tenemos los de evidencia física, el acta, LEF, de evidencia física, porque el perito cuando llega a una escena es como una evidencia, es el estado natural. Ahí yo llego, veo el arma, en el estado natural está ahí, por supuesto que indica algo. ¿Quién dejó esta arma? ¿Alguien disparó? ¿Alguien se le cayó? Cuando yo lo proceso, le pongo letras o números, lo transformo en evidencia física, ¿no? En esa acta es un acta de secuestro, de incautación de la muestra por los peritos, ¿no? Ahí también empieza la cadena custodia o el documento de cadena custodia, nace ese indicio como evidencia, ¿no? Y por supuesto, la decisión final, el elemento de prueba lo va a decir el fiscal o el juez que lo eleva a ese rango de pruebas, ¿no? Ahí, no sé si quieres ampliar vos ahí, Luján, yo no te veo, por eso ¿Me ves? Ahí sí, no. no, yo como estoy viendo te consulto. Siguiendo con esto de la Ujú. clasificación de indicios, los podemos clasificar en determinantes, indeterminantes, estos que hablaba Cotier, que hay evidencias o indicios que sabemos a simple vista que son. O sea, si yo veo una pistola, digo, es una pistola, no necesita un análisis específico para saber qué es. En cambio, si yo tengo un fluido biológico, como la sangre o no sé, fluido blanquecino que podría ser semen, debo confirmar de qué se trata. Entonces lo mando a analizar al laboratorio. Es indeterminante. Esa es la diferencia en esa clasificación. Hay algunos que a simple vista sé lo que son y otros que necesitan un análisis. Por eso muchas veces cuando hacemos descripción de ese tipo de índices ponemos mancha de presunto tejido hemático o mancha rojiza, no decimos sangre, ¿sí? Porque sí o sí tenemos que analizarla y confirmar que sea sangre, ¿sí? Porque hay otras sustancias, cuando se oxida la sangre, tienen similares características a otros fluidos que no tienen nada que ver con ese fluido biológico. Entonces debo confirmar, es indeterminante. Y después tenemos los que son asociativos o no asociativos, ¿sí? Asociativos son los que se vinculan directamente con el hecho que estoy investigando. Y hay otros que no, por ejemplo, cuando hay una contaminación y tengo huellas de pie calzado, por ejemplo, del personal policial que ingresó o del personal médico, tengo que descartarlos, ver la forma de descartarlos porque no tienen nada que ver con la mecánica, si son posteriores. O si encuentro rastros papilares o huellas de la gente que vive en la casa. Y las voy a descartar, no tiene nada que ver con el hecho que estoy investigando. La idea es poder identificar a los autores, por ejemplo, de un robo. Entonces, que tenga rastros papilares de la dueña de la casa que vive ahí o de los hijos, no van a estar relacionados con el hecho, ¿sí? Entonces, algunos son asociativos y otros no asociativos. Esa es son dos clasificaciones. No sé si tienen alguna duda de eso. Sí, Si se inclusive entendió.
A veces cuando hablamos de asociativo, también se puede hablar de asociativo y vinculante cuando asociamos por conjunto. Yo, por ejemplo, tengo en el lugar del hecho varias vainas asociativas, ¿no? De disparos de arma de fuego y en dos grupos, dos conjuntos, 32 y 9 milímetros. Ahora, Claro, o tengo varias de 9 milímetros y varias armas utilizadas. Entonces, bueno, yo después voy a vincular como un hilo invisible con la característica que tiene esa arma, ¿no? Como el sello interno de los mecanismos, del rayado estrial. Entonces lo mismo para el ser humano. Yo puedo tener varias gotas de sangre, víctima, victimario, hago conjunto, tengo gotas de un ser humano. ¿Cómo vinculo? Bueno, con claro, eso de el estudio, el análisis en el laboratorio de genética, ¿no? Eso es lo importante hoy en día. A exacto. veces estaban también lo que hablabas recién vos, también los errores comunes al procesar las escenas, la contaminación del lugar por ingreso no controlado. A veces todos van a la escena y en realidad tienen que entrar primero los policías de aproximación del lugar del hecho, eh, y después los peritos, ¿no? Si todo el mundo entra, los vecinos o testigos, bueno, cada vez vamos a tener resultados de observar cosas, pero que no tienen tal vez que ver con el hecho. Manipulación Tal indebida. cual, eso que hablábamos. Hay manipulación indebida de objetos sin guantes, ¿no? Sí, O ahí el perito está levantando el mango y la hoja tiene sangre y después con el mismo guante toca un cuerpo en otra habitación que no tenía sangre. Entonces ahí tiene los guantes colocados, pero contaminó. Fue trasladando ese indicio biológico, o como casos, ¿no? Que han pasado, televisados, que bueno, el perito toca y mancha el arma que en realidad no tenía sangre, por ejemplo, ¿no? sí, en el caso Nisman se vio eso. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que Y lo más cuidarse. común es que ustedes llegue el grupo pericial y mucha gente fumando, tirando cosas en la escena. Entonces quizás llega el perito, levanta esas colillas y no tiene nada que ver con el hecho. Es una contaminación. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso al momento del arribo, de sacar buenas fotos de cómo está la escena, cómo es la preservación, cómo se hizo el perímetro. Si hay gente Claro. en los perímetros importantes para nosotros, digamos, donde vamos a encontrar indicios, bueno, ver y tratar de elucidar qué pasó, si ingresó personal médico, si manipuló algo. Mismo al personal policial nosotros solemos preguntarle, bueno, ¿manipularon algo al ingresar porque tuvieron que asistir a una víctima? Bueno, ¿dónde? ¿Por qué puerta ingresaron? Porque es muy probable que haya rastros papilares de ellos, ¿sí? Y después Claro. tenés que descartarlos, hacer un informe, mencionar en el acta que manipularon, Sí, por qué sí, motivo. muchas veces me tocó a mí un par de casos que llegamos y el cuerpo estaba tapado con una sábana Mm, y al consultar si el personal policial que ellos pusieron por preservar el pudor y no, o sea, ya tenía secuestrada la sábana y va a estar la claro. huella del Claro, personal policial. porque se la dieron, Son errores se que la uno por dieron ahí indicio. Sí, comete, digamos, capaz por desconocimiento, porque realmente no hay una instrucción al personal policial muchas veces en ese sentido. tal cual. Sí, o a veces lo que tienen, a veces antes lo hacían con diario también, que ese diario en la tinta también se iba a pegar al patrón hemático, después, ¿no? Algo más complicado todavía. Pero sí, hoy también vieron que están esos gazebos que se ponen, ¿no? Los sistemas de oclusión visual, que bueno, es para tapar el cuerpo, a veces algunas policías ya lo tienen, ¿no? Como Policía Federal o algunas de regionales o comunales que ya tienen eso para cuando hay un cuerpo lo tapan hasta que venga la policía científica, el fiscal. Pero también tenemos esto de la pérdida de indicios por falta de embalaje. Si ese cuchillo yo lo puse en un sobre y no le protegí los extremos, primero que me puedo lesionar, pero también que se puede perder, ¿no? El cuchillo abre parte de ese sobre, por eso hay que ponerlo en cajas o protegerlo, ¿no? De esa punta, porque tiene como un doble peligro, porque va a cortar el sobre contenedor o la caja, o porque se nos va a hacer una lesión por haber tenido un descuido en esa conservación, ¿no? O perder alguna vaina porque el sobre no está bien cerrado, ¿no? Por un embalaje inadecuado, o fluidos que se vuelcan, ¿no? También porque no está sellado. Eh, a veces pasa también con el caso hoy de los femicidios, los acelerantes, que hay que ponerle hay dos formas, ¿no? En vidrio o en metal, los recipientes, y entre medio tiene que haber entre la tapa un papel de aluminio, como los que se utilizan para cocinar, para que no se evaporen eh, los contenidos de esos hidrocarburos que tiene, ¿no? Porque esa vaporización de esos acelerantes, después vamos a poder hacer cromatografía y establecer
qué tipo de combustible, si acelerante, se utilizó en el hecho en sí. Sí, también se usa para aislar y que no se contamine con el material de la tapa, que suele tener algunos adhesivos. Entonces puede contaminarse el contenido del hidrocarburo que nosotros mandamos a analizar con eso. Por eso también le ponemos el papel aluminio para evitar Claro. eso. Y se tiene que conservar en frío para Ujú. evitar esto, que se Que evapore se cuando uno evapore, ¿no? lo Porque usa como en un la vapor es. heladera. Ujú. Pero Claro, cuando se exactamente. carga combustible que sale como un vapor, bueno, esto también, o a veces también hay prendas mojadas con eso, no se guardan en una bolsa, en un sobre, sino que tratamos de que ese acelerante, ese combustible está pegado ahí a la prenda, entonces, bueno, se levanta ese fragmento de prenda y se colocan esos recipientes sellados, ¿no? A Consulta, veces, profe. sí, Sí, por el tema, usted hablando de los acelerantes, combustible, porque está impidiendo que se evaporen los gases que contienen. exacto. ¿No hay peligro de que explote el envase que contiene? ¿O No, no, hay tendríamos que que usar sellarlo, hay que un envase cerrarlo bien, especial? digamos, porque cuando llegamos ya están, digamos que lo que quedó son los residuos de eso. Puede haber quedado algo mojado, pero no, no, no. Hay que hacerlo, digamos, son fragmentos pequeños también, ¿no? No es necesario meter una ropa completa, sino tomar muestras. eh, y digamos que, bueno, hay que llevarlos con eso para que no se pierda más que, no hay peligro de explosiones, sí, si yo llevo el bidón completo, digamos, y tiene espacio de aire, ¿no? Que ahí se produce la explosión. Ah, Claro, claro, si sí, yo le doy claro. oxígeno y le doy una chispa o algo, ahí sí, pero no. Claro. Pero Por en eso No, no, otras pero también lo cosas, como si refrigeramos para llevamos evitar que el, se si llevamos el evapore. bidón de combustible, digamos, y lo tapamos, lo sellamos totalmente, los gases van a inflar el combustible. Creo yo claro. la presión va a hacer que explote, haga una explosión, Claro, digamos, por... es preferible sacar de ese bidón, porque yo ya tengo el líquido. Si yo tengo líquido, separarlo aparte en un frasco y después mandar el bidón. Porque en el líquido ese que estaba ahí adentro, después el sistema lo va a sacar ahí el gas en el laboratorio, ¿no? Ujú. Por eso también refrigeramos, como son Sí, volátiles a temperatura ambiente, refrigeramos y evitamos eso. exacto. Porque en realidad no es lo mismo que yo tenga un bidón que ya tiene una coloración azul o roja, que puedo saber qué combustible, a la prenda de la persona que ya está quemada, carbonizada en el lugar. Ahí es la toma de muestra segura. Si ya tengo lo otro, bueno, ya tengo también otra idea de que este es el mismo combustible o no. Después el laboratorio nos va a decir. Pero normalmente no están, es raro encontrar los bidones o encontrarlos cerca, entonces a veces también el agua que flota, ¿no? Que los bomberos utilizaron en el lugar para apagar el incendio, tiene los hidrocarburos, entonces hay que tomar parte de esa agua donde va a estar flotando ahí el acelerante, ¿no? Son técnicas de levantamiento. Se ve como un aceite. Otra cosa también de esos errores al procesar la escena, no solo que nosotros estamos inspeccionando, observando, pero también tenemos que fijar esto, registrarlo. Entonces no hay documentación fotográfica completa o el croquis detallado. A veces pasa, ¿no? Que el perito opina o el investigador dice, no, no vamos a hacer un plano porque es un suicidio. Pero bueno, en realidad en todos los casos, y más si hay cadáveres, debemos hacerlo. Es parte de esa rutina del procesamiento, ¿no? De observar, registrar, hacer plano, el croquis a mano alzada para después hacer un dibujo técnico, ¿no? Detallado. Las fotografías, a veces hacen una o dos fotos o no sacan de las manos del cuerpo o nunca se dan vuelta para tomar la fotografía, ¿no? Entonces nunca ven la puerta de acceso, siempre va hacia adelante contando la historia fotográfica, ¿no? Claro. Aquí en Tucumán, bueno, donde trabajo yo, dentro de la fiscalía, hay una directiva que tiene que tener un mínimo de 200 fotos en cada intervención, digamos, y bueno, de Bien, cuál se eligen las mejores, bueno, de claro. los planos, las cosas. ¿Y ahí tienen fotógrafo propio o cualquiera esa fotografía? Porque eso acá No, un no, poco se... yo trabajo por la cámara, puede faltar respeto. Trabajo en un equipo científico de investigaciones fiscales, se llama dentro del Ministerio Público Fiscal. Tenemos la parte de investigaciones, donde estoy yo, que hacemos lo que son delitos de robo, homicidio, esas cosas, que también acudimos al lugar del hecho cuando ocurre un homicidio importante, y ahí ya se nos suma a nosotros criminalística, que es del ESIF, que decimos nosotros, y química legal. Ah, bien, Nosotros vamos a la parte actuante, investigaciones, química y criminalística se encargan del analizar la escena del crimen en sí. Pero perfecto. nosotros somos los primeros que llegamos, en la parte de investigación, o sea que Ah, nosotros bien, perfecto. acordonamos el lugar, corremos a todo el mundo que esté cerca, Ah, muy bien. sacamos las primeras averiguaciones, bueno, por eso tenemos contacto directo con las policías, por eso vemos muchas veces
el accionar del personal policial, que por ahí nosotros educamos estando en el lugar. Si no, mira, la próxima hacer un cerco más grande, hacerme doble perímetro, que no entre nadie, que poner seguridad allá, cortar la calle acá, y temas familiares Perfecto. muchas veces No, tal cual, que sí. se meten. Es difícil, sí, Pero sí, por sí, eso sí. estamos ahí. Hay directivas, nuestra oficina tiene directivas precisas en ese tema del abordaje del lugar del hecho. Claro, yo preguntaba también porque, por ejemplo, acá pasa, por ejemplo, las asesorías periciales y los peritos del Poder Judicial a veces tienen una división de fotografía forense, ¿no? Porque acá hay algo que hoy cualquiera haría la fotografía, no solo necesita esa oficina, en algunos lugares ya como que se extinguieron, entonces también ahí hay error de que no es un experto en fotografía, ¿no? Es alguien más que hace solo fotografía del lugar del hecho. Entonces, No, bueno, no, no, nosotros hay 4 equipos y cada equipo tiene su fotógrafo, bien, su bioquímico, que también acá hubo en varios juicios, se reprochó el tema de que por qué el auxiliar del bioquímico levantaba las muestras, y que a partir de ese solamente el bioquímico está autorizado a levantar las muestras, el claro, auxiliar toma nota, esas cosas. perfecto, sí, Pero sí, sí, se toma el recaudo para, bueno, en el caso de juicio, claro, no recrimine nada, digamos. perfecto. No, buenísimo, buena información también, porque bueno, a veces pasa, ¿no? Esto del lugar que ya tenga un fotógrafo designado y demás. Sí, el perito fotógrafo, y también hagas videofilmación. Hoy a veces dicen fotografía o video, en realidad es fotografía y video, hoy más, ¿no? Con los celulares smartphone, podría entrar el coordinador o el fotógrafo y hacer todo un paneo y después mirar todos afuera. Bueno, vamos a entrar a este lugar. En este lugar, en la tercera habitación está el cuerpo. En este lugar hay indicios de lucha y forcejeo. Bueno, planificar en base a eso, ¿no? Porque si todo el mundo va entrando, sacando fondo y pisando, vamos como destruyendo también, ¿no? Acá hay un cuadrito también de indicio versus la evidencia, ¿no? Donde lo que veníamos hablando, el indicio es un elemento hallado que sugiere algo, es como una señal, ¿no? Esa señal, bueno, si acá hay una vaina, algo está diciendo, acá hubo un disparo, ¿no? De un arma semiautomática, posiblemente. Y la evidencia es un elemento confirmado científicamente. Cuando llega el perito, miren, bueno, esta es una vaina, 9 milímetros, marca fabricaciones militares, apta o no apta para el estudio, ¿no? Bueno, ya hay una confirmación de un experto. Puede o no tener valor probatorio el indicio, porque bueno, que esté la vaina ahí, puede ser alguien que coleccionaba vaina, o a veces vienen en un llavero y bueno, se salió del llavero, o tiene valor probatorio concreto cuando es evidencia, ¿no? Que esa vaina no es de una especie de colección, sino que está en buen estado y que sirve para cotejos, ¿no? Con otras armas. Claro, eso que Ahí- decíamos de los rastros, que ¿Mm? capaz que encontramos un montón de rastros y nos sirven solo los que son de personas ajenas a la vivienda. Tal cual, Eso ahí es más, decían, ¿no? La más importancia común. del coordinador, ¿no? Tal, él va a ir también decidiendo que ingresa a veces, bueno, hay que planificar cómo entrar. Si sean 2 personas, uno va a tener que ser de coordinador. Hay que planificar esto, ¿no? Es algo que la escena del crimen es única y irrepetible. Después podemos ir mañana, a la noche, bueno, pero ya cambió, no es lo mismo. Hay como decían recién en Luján, ¿no? Indicio, es, por ejemplo, una mancha sospechosa, pero el ejemplo después en la evidencia se va a confirmar por ADN o previamente voy a mirar en el microscopio si veo glóbulos rojos, es algo confirmativo. Ah, es glóbulos rojos de un ser humano. Está preparado, listo, como para que enviemos si hay personas sospechadas para hacer un cotejo de ADN. De alguien va a pertenecer este glóbulo rojo, ¿no? Esta sangre. Y el indicio Exacto. requiere ese análisis para ser validado y la evidencia ya fue validada y es concluyente, ¿no? Es como que ya lo vio el perito y después hasta continúa en el laboratorio, otro perito más lo ve con microscopía y dice, bueno, la vaina o la sangre lo mandé a genética y me dice es de esta persona y el cotejo me dio con otro individuo, ¿no? Por eso la importancia de eso, ¿no? De codificar, de ir marcando, numerando, usando letras. Bueno, lo importante es que se haga porque después de cada elemento puede ser que sea un indicio, puede ser que sea una evidencia. Lo que por supuesto busca la justicia es que se llegue, sea indicio o evidencia, evolucione al rango de prueba. Con esa prueba yo me lo voy a presentar en juicio. A ver, ahí un segundo. Ahí está, podíamos verlo. Esto le compartimos nosotros. Están como referencias bibliográficas. Está interesante el escena del delito y pruebas materiales. Es para personas no forenses, pero tiene muy buena terminología, ¿no? Esto sirve para todos, para el policía, para el fiscal, para el secretario, para el policía de investigaciones, de científicas, ¿no? Entonces, bueno, es un libro hecho por Naciones Unidas. Ahora hay uno nuevo
de todo lo que es identidad en comercio bancario, además muy interesante también. Tienen que ver con todas estas cosas que suceden hoy, ¿no? Por ejemplo, el envío eh, de una transferencia con un software de copia de que no es Mercado Libre o no es eBay o algo parecido. Entonces, bueno, son nuevas tecnologías y que hay ciertas formas también de ser identificadas como un indicio, ¿no? Porque esto deja como un rastro informático. Son nuevas aplicaciones, ¿no? de estas épocas. Eso fue en cuanto a la clase 1, que bueno, en sí hoy ampliamos los de conceptos de tipo de indicio en esta clase 2. Nosotros dentro estamos en este módulo de intervenciones de las especialidades periciales, porque bueno, no solamente va a ir perito de rastro, balístico, por eso veníamos hablando recién, inclusive ahí está lo de odorología con los perros, los canes de rastreo, la entomología, ¿no? Cuando hay descomposición, entonces aparece en la fauna cadavérica, entonces vemos cosas, ¿no? O observamos, para nuestro caso en la investigación criminal, alguien ve, un ciudadano, y dice, a esta persona vi que tenía moscas o que tenía gusanos que estaban en descomposición, y bueno, en la observación científica, el entomólogo, el médico forense, el criminalista, va a decir, esto ya tiene varios días de descomposición, ¿no? Y de ese espacio físico que vamos a tener nosotros, vamos a tener huellas de disparos, de traumatismo, es muy parecido al caso de Baez Sosa, ¿no? Varias personas que atacan a dicho individuo, huellas hemáticas por cortes, vamos a tener evidencia cercana o la periferia del cadáver alrededor, que a veces puede ser que el cadáver sea algo culposo, doloso, accidental, no siempre es el homicidio, las huellas de lucha y forcejeo, de disparos también. Bueno, todo eso nos van a ir clasificando estos indicios, estos tipos de señales, ¿no? Vestigios, ¿no? Es ampliando un poquito lo anterior, ¿no? Es el concepto de indicio, ¿no? Viene de indicium, que indica algo, ¿no? Por eso también ahí nosotros cuando hacemos ese trabajo de observación es un procesamiento indiciario, ¿no? Entonces, no es un procesamiento evidenciario. La prueba es evidencia, no es de la evidencia, perdón, es de indicio, prueba indiciaria, quise decir. Entonces, permite identificar autores, también víctimas, ¿no? A veces uno dice, para el imputado, bueno, para la víctima también, si estuvo ahí secuestrada, en la trata de personas, en cautiverio, y probar y reconstruirlo. Eso es lo fundamental de esa prueba indiciaria, ¿no? Ahí vemos varios cigarrillos, ¿no? Algunos consumidos, otros pisados, otros que están en proceso de, como que han sido, digamos, prendidos y no están consumidos totalmente. Entonces, bueno, son elementos a tener en cuenta, porque también va a haber contacto, ¿no? De saliva, tal vez puede haber ADN contacto, pero es más difícil porque la superficie no es tan rugosa, pero bueno, nos sirve a nosotros en el levantamiento. Siempre nos Claro, indica algo. capaz pueden tener diferentes marcas también. Ujú. Entonces, Y siempre tener en cuenta este tipo de indicios, recolectarlos por separado. Más allá que yo tenga un cenicero lleno de colillas, como va a ir a genética, entre sí se contaminan. Entonces, colocarlos en sobres individuales. Todo lo que va a genética va en papel, todo. Más allá de que no esté húmedo o no esté, no sé, impregnado de alguna sustancia visible, siempre va en papel o en cartón, ¿no? Para evitar que proliferen bacterias y destruyan el ADN. exacto. Y ese indicio nos da la presencia de un ser viviente, entiéndase, un ser humano o también animales, o un objeto o cosa también, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Que en un lugar yo tenía un televisor o tenía un equipo de música y cuando llego a mi casa, que está la puerta rota, tengo suciedad, tengo un recuadro del lugar donde estaba, o el televisor que estaba colgado, falta el sistema que estaba murado o está destornillado, tuve un tiempo de sacarlo. Bueno, son datos que me van dando información, ¿no? Entonces, al procesarlo, el indicio sí que se trabaja en forma científica, habiendo preservado y haciendo un tratamiento de evidencia correcto, nosotros nos va a permitir tres cosas ese indicio. La identificación del o los autores, y también las víctimas, hay que agregar hoy en día, la prueba de la comisión del hecho, esto es una prueba, me está diciendo, esta huella digital que estaba en el cuchillo, que el cuchillo tenía sangre, que la sangre es de la víctima, la huella digital del imputado que estaba prófugo, bueno, se va a establecer esa prueba de la comisión del hecho, ¿no?
y la reconstrucción del mecanismo del hecho. Es decir, la persona está en posición de súplica, le está efectuando un disparo, entonces también tiene lesiones tal vez en la mano, en la zona interna de que pasó el proyectil, o tiene residuos de pólvora y parten en lo que sería también la cara. Bueno, hay cercanías, ¿no? Son cosas que uno debe analizar. Es todo un, un sistema de esto del indicio. Vamos a ver que hay como un indicio de presencia y hay un indicio de acción, ¿no? El indicio de presencia puede estar ahí, pero tal vez no tiene nada que ver con el hecho. Ahora el indicio de acción está, pero también tiene algo que ver. Tiene unido la sangre, las huellas, ¿no? Se utilizó, tiene acción. Es dinamismo. Recuerden que las escenas del crimen son dinámicas, ¿no? Hay lucha, forcejeo, huida, ataque, ¿no? No sé si querés hablar, eh, Luz, de eso. Sí. Bueno, y después tenemos otra clasificación de los tipos de indicios que podemos encontrar, que pueden ser físicos, ¿sí? Como esto de las armas, herramientas, cualquier agente vulnerante utilizado, no sé, una soga. Después tenemos sustancias químicas o indicios de tipo químicos, que pueden ser o naturales, no sé, la sangre, por ejemplo, o artificiales, cualquier droga sintética, por ejemplo, algún veneno. Y biológicos, bueno, dentro de los químicos también algunos son biológicos, ¿no? Fluidos corporales, tejidos, sangre, semen. Y dentro de los químicos, hidrocarburos, tenemos mucha variedad de fluidos, ¿sí? Entonces pueden ser físicos, químicos, y dentro de los químicos también irían los biológicos, ¿sí? Acá en biológicos también entran el cabello, el semen, tejidos blandos, huesos, todo lo que tenga que ver con la parte biológica de las personas o animales también. Claro, muchas Ahí veces, ¿no? tenemos, Con la lucha y forcejeo surgen todo, ¿no? exactamente, Digamos, intercambio de cabello es muy común, de restos de células epiteliales, células de la piel, cuando hay una lucha. Por eso buscamos siempre debajo de las uñas cuando tenemos certeza o sospechamos que hubo un contacto entre la víctima y el victimario. Si no, a veces es medio contraproducente si no lo sospechamos, ¿no? Porque a veces nos da que no, porque a veces el ADN es muy poquito cuando hay un contacto, ¿sí? Pero cuando hay un forcejeo ahí es muy posible encontrar, porque ya hay, no es desprendimiento de la célula muerta, sino hay restos de piel muchas veces. perfecto. Entonces, bueno, estos contactos, ¿no? Van a ser observables, van a dar las clasificaciones y aparte del tipo de indicio, tiene que ver un poco con la clasificación para cómo los conservo, como decía recién ahí la licenciada Molina, también, ¿no? Todo lo que sea biológico, trato de, por más que yo haga un hisopado, ¿no? Del muestreo de esta proyección de los, Por eso es que viene eh, en este sector yo voy a tener que después secarlo y levantarlo, nunca en bolsa, sino en sobres de papel, en una gasa, todo para que después al Claro. laboratorio le llegue en buena condición, ¿no? En ese sentido. O el martillo también si Como tiene. premisa, lo que es fluidos corporales, lo ideal, que yo lo encuentro líquido, que la sangre no esté seca, es transformarlo en mancha seca, ya sea en una gasa, hisopo, un papel de filtro secante, lo que sea, es transformarlo en mancha seca. Entonces eso me permite analizarlo por muchísimos años, Ujú. muchísimos años. Se conserva muy bien y dejar ese, colocarlo en sobre de papel, como les dije, todo lo que es potencial análisis de ADN se va en papel o en cartón o cualquier elemento similar, digamos, se puede envolver usamos rollos de papel también, pero siempre papel. Y por más que no vea el fluido, como decíamos, la colilla, ¿no? Igualmente va en papel. Y eso es como premisa. Por ejemplo, si yo encuentro un preservativo que tiene contenido seminal, no lo tengo que atar y mandar en un sobre, sino tengo que transformar ese líquido en algo seco. Entonces lo traspaso a Exacto. una gasa o hago varios hisopados, dejo secar y el preservativo aparte
lo coloco también en sobre de papel porque en el exterior puedo tener células de, no sé si hubo un abuso del, del autor, digamos, ¿no? Y de la Exacto. víctima en la parte externa. Entonces ahí hay un intercambio, más allá del contenido interno. Pero si yo mando el preservativo así anudado y cerrado, es Claro. probable que se pudra, Sí, sí. excepto que lo refrigero o lo ponga en el freezer, pero no es lo habitual. Por eso también van a ver en algunos protocolos como federales, porque ellos por ahí pueden hacer eso cuando tienen el laboratorio al lado, digamos, ¿no? Pero cuando tenemos grandes Claro, distancias de una provincia a la otra, no hay duda de que eso va a llevar a descomposición. O sea, vamos a tener bacterias, hongo, ADN de esos microorganismos, entonces, pero bueno, va a entrar en descomposición y va en contra de poder obtener el autor de eso, ¿no? Sea víctima o victimario, ¿no? Las dos cosas. claro, Ahí vemos, además, por ejemplo, los peritajes genéticos, que quizás tardan bastante tiempo porque no tenemos un sospechoso, hasta que tenemos el sospechoso y se le toma la muestra para hacer ese cotejo, pasan varios meses quizás. Entonces, si analizamos y dejamos sin preservar ese indicio, lo dejamos ahí como si lo analizáramos en el día o al otro día, lo vamos a perder. Entonces, exacto. conservándolo en seco, obviamente ese sobre no lo voy a meter en un lugar húmedo, ¿sí? Lo voy a dejar en un lugar que no le dé la luz, que esté protegido de la humedad, del calor, ¿sí? Entonces, un lugar fresco, seco, sobre, se mantiene perfecto. Y obviamente cuando lo sobre tiene que estar seca la muestra, ¿sí? Se recomienda hacer doble o triple sobre para que vaya absorbiendo la humedad, dejar secar los hisopos. Las prendas lo mismo, si están húmedas, dejarlas secar y después embalarlas. Se pueden colocar en cajas, pero siempre tiene que estar embalado seco, ¿sí? Exacto. Hay vemos otras formas también de clasificar, ¿no? A veces el indicio puede estar completo o incompleto. Por ejemplo, completo el pasaje de un proyectil en una ventanilla y a veces en una ventana, que es un vidrio plano, así como el de las cervezas, ¿no? De las botellas de cerveza o de los vasos que se rompen ángulos, puede estar incompleto. Parte de eso se cayó, ¿no? Al pasar el proyectil o a alguien que golpeó. También puede ser orgánico, que es diferente a biológico. Orgánico es todo lo que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, CHOM, ¿no? Que decían por ahí en la secundaria, en el sentido de que puede ser un plástico también, o un hidrocarburo. ¿Eh? Y biológico, bueno, que viene de la vida de los seres humanos o animales también, ser viviente. Entonces eso también es importante. No es lo mismo un fragmento de plástico, guardarlo en una bolsa, que si algo biológico, ¿no? Inorgánico, ¿no? Todo lo que no sea biológico, en el sentido de fragmentos de madera, a veces, bueno, si, viendo si es artificial o no es artificial, bueno, hay formas también de clasificarlas. Y si es transportable o no transportable. A veces transportable, tengo una latita gaseosa con una huella digital, el pasaje en proyectil, y no transportable puede llegar a ser también un impacto en la pared de un disparo de arma de fuego. Y a veces dicen también la sangre, ¿no? Si está embebida en la pared y demás, pero bueno, se puede levantar parte de la muestra con hisopados, como recién decía Luján, ¿no? Ya Claro, vemos. está sobre un soporte que no es transportable, entonces tenemos que tomar una muestra. Ujú. Pero Ahí en capaz la que tenemos observación, una prenda con sangre y levantamos la prenda directamente. tal cual. Ahí en la observación, nosotros, ¿cómo describirían ahí? A ver, la posición en que está el arma, lo que vemos ahí, ¿no? Que a veces nos va a tocar observar desde la imagen, ¿no? Lo que no está, tratamos de no inventarlo, vemos de esa imagen, cuando uno hace la observación, si lo hacemos en la imagen, en base a la imagen, a veces si me viene por mail o veo desde la causa, está en un número de hoja o folio o vino como un número de archivo. ¿Cómo describirían en base a lo que se ve ahí, ¿no? Tan La, tímidos. mane- la manera de describirlo sería, en principio, que se trata de un arma de fuego. Muy bien. Qué tipo de arma de fuego es? En este caso, una pistola. A simple Ujú. vista se observa que calibre 9 milímetros. Y como dato muy importante es saber el número de serie, por ejemplo. Y de ahí si vamos a los detalles, vemos que el martillo está montado, la corredera en su posición normal, Normal.
cargador colocado. Es una marca Versa. Una La marca pistola, Versa. bueno, antes de eso, que la marca es marca Versa, semiautomática, tiene Ujú. la característica, el mecanismo de disparo de ser semiautomática, de simple y doble acción. Eh, y bueno, fundamentalmente eso. No, perfecto, pero también, ¿de qué lado estaría apoyada el arma y de qué lado en relación al cuerpo también, ¿no? Que son detalles de la observación. Claro, sí, bueno, acá se encuentra el lateral izquierdo del cuerpo, posicionada en su lateral izquierdo, Exacto. Estando el lateral izquierdo del observador de arma de los pies fuego. de la cama, digamos, ¿no? Si soy el cuerpo, Es, puede variar. Eso también, pues el punto de referencia. El médico lo va a ver sí, al muerto, como que uno es el muerto, el mismo médico, ¿no? sí, Entonces, tal cual. va a estar a la izquierda. Si yo lo veo de los pies de la cama, va a estar a la derecha. Por eso lo importante de siempre describir, ¿no? El cañón apuntando a tal pared, eh, Exacto. que tiene manchas de sangre también, ¿no? En lo que es parte de esa especie de buzo y lo que se visualiza ahí en la manga del lateral izquierdo. Bueno, son detalles en ese sentido, ¿no? Inclusive también hay, ¿no?, que un detalle, como decían, de que el arma está martillo montado, tiene cargador, pero no está abierta, o está Ujú. preparada, o tiene cartucho, ¿no? Bueno, eso también hay Y que... eso hace suponer que podría haber un cartucho en recámara. Exacto, en este caso es un suicidio, entonces, Eh, bueno, tendría claro. que haber quedado ahí dentro. Hipotético caso que no hubiera cartucho en recámara y si el arma es apta y de funcionamiento normal, debería estar la corredera abierta. Exacto, queda Ujú. montada. Ujú. Hay que tener cuidado también ahí, ¿no? De montar el arma. Ahí también faltarían Claro, sería fotografías. en el hipotético caso para el Claro, claro, levantamiento, ya lo que estamos haciendo es la descripción, pero para el exactamente. levantamiento la primera acción sería verificar, tomar Claro. las medidas de seguridad en lo que respecta a la verificación si Sí. se encuentra cargado o no. Y ahí la importancia también, ¿no? Como que esto a veces dice, bueno, como está así el arma, aunque no le quedó en la mano, podría ser un suicidio, pero también la importancia de ver las manos, sacar fotos también de lo que uno observa, pero ampliarlo fotográficamente, porque a veces también, si empuñó el arma, va a haber salpicaduras, puede haber residuos si el arma es de mala calidad, un revólver, ¿no? Pueden haber manchas, porque hay fuga de gases. Bueno, hoy es importante todo eso y a veces, aunque los suicidios, puede haber muchos suicidios, cada hecho es particular o cada homicidio es particular, ¿no? Eso es muy importante. De ver del arma también si tiene salpicaduras, es de color negro, pero bueno, sacarle fotos en la parte de adelante, bueno, después que trabaje el perito de rastro, y los diversos expertos van a hacer su observación también, ¿no? Por eso es multidisciplinario, ¿no? Todas las disciplinas van a tener esa información. A ver, ¿qué disciplinas también podrían observar esa arma, ¿no? Ahí la vimos nosotros como criminalistas. ¿Qué otros más podrían trabajar sobre el arma que les interesa ahí en ese momento? ¿Qué otros expertos? Bueno, la tarea que podemos hacer ahí, podemos levantar muestras odoríferas, podemos levantar, o sea que ahí entraría lo que es olor, podemos levantar huellas dactilares, eh, genética. Creería que esas tres técnicas Sí, se podría sí, sí, sí. aplicar sobre ese mismo indicio. Sí, acá está bueno lo de las muestras odológicas porque bueno, a veces se piden, es raro que la levante el perito, sino que viene algún experto y lo hace también, a veces el bioquímico, a veces el químico, no sé si en el lugar hay un químico en el laboratorio central, a veces el mismo químico va a tomar la muestra, el de rastro, la huella digital. El de ADN genética es medio raro, pero a veces bioquímico puede ser que en un lugar tengan alguna provincia, bueno, lo levanta cada especialista, necesita esa muestra, ¿no? Por eso primero el asegurar, como decían, el arma y demás. ¿Alguna info más, Luján? No sé, ¿qué se te ocurra? No, y que tengan en cuenta que la sangre no es solo para analizar, digamos, si es humana, de quién es el ADN, sino que nos da mucha información respecto al mecanismo de producción, ¿no? La Exacto. mecánica del hecho. En los suicidios es importante observar esos patrones, esos dibujos, digamos, que deja la sangre, que, por ejemplo, no sé, microsalpicaduras en el cañón, que nos indica el contacto, digamos, con la zona lesionada, ¿sí? Salpicaduras de retrosalpicadura,
salpicadura hacia adelante o forward spatter, en los suicidios se ve. Entonces, bueno, es importante eso, analizar Claro, también sí, o sea, esas la- formas, el los otros escurrimiento. los otros elementos que rodean al arma de fuego, por ejemplo, la ubicación de la vaina servida, si estamos en presencia de un arma de fuego semiautomática con ventana de eyección hacia la derecha, también podemos hacer una pequeña evaluación sobre la posición en la que se encontraba la víctima, por ejemplo. Claro. La sangre también nos da una idea de si fue movido el cuerpo, ¿no? Si tiene un Exactamente, tal escurrimiento cual, contrario a la posición, que ya se secó. Claro. O sea, ahí tal decían, ¿no? cual. Los También. muestreadores para microscopía electrónica. Son cosas que también hay que tener en También. cuenta, ¿no? Y también ahí cada Claro. indicio va a tener las características, ¿no? La color, la forma, numeración. A veces también una mancha tiene forma de, no sé, pera, forma de mariposa, forma de triángulo. Bueno, estas cosas también a veces tienen formato propio, ¿no? Como un patrón. Va a tener adherencias, medidas, pérdida de material, ¿no? Por ejemplo, ahí el ladrillo que cuando golpearon a la persona, le falta fragmento en el medio, ¿no? Tal vez en la cabeza, en el sector de lesión, puede haber esos Tenemos restos. intercambios, exacto. Y la Y muchas veces degradabilidad, cuando hay de arma blanca la suelen apoyar y te deja la forma de la hoja, por exacto, transferencia. como un Y quizás triángulo. cuando llegan no tienen el agente vulnerante, pero se pueden guiar por esa impronta, digamos, figurativa que nos da idea del formato del agente vulnerante. Sí, incluso también de la limpieza del arma, ¿no? Que a veces no la limpian de costado o la limpian del lomo, y bueno, quedan esas líneas, ¿no? Que salen de lo común y bueno, algo estuvo que tiene o filo o que tiene bordes. Entonces son elementos que van a estar en la escena para que cada cosa va a tener su indicio. Acá en el arma blanca ya tiene patrones hemáticos, ¿no? ¿Eh? Tal Entonces, cual. bueno, seguramente si esta persona la detienen en ese buzo azul, capaz que tenga transferencia también al momento del apuñalamiento. Nosotros vamos a tener los diferentes tipos de agentes vulnerantes que puede estar presente en la escena o ausente en la escena del crimen, ¿no? La parte de la criminalística es eso, la presencia o la ausencia del indicio. Algunos los veo, otros están latentes y otros no están, pero me dejaron algunos rastros o restos. Hubo otros indicios que provenieron como un arma de fuego y las vainas en la escena o el proyectil, me está faltando el arma, ¿no? Vamos a tener armas Ujú. atípicas. ¿Cómo? Claro, restos de material constitutivo también, como pasó a nosotros en el hecho de la señora que la golpean con un palo de escoba, había restos de Claro, astillas de madera, pero el elemento no estaba. claro, algo que es pequeño, ¿no? Unas pequeñas astillas de madera, como pueden decir el origen, o pueden tener contactos en el pelo, en la forma de enrulado de los pelos y queden enganchados, o pueden tener también patrón hemático, y después encontrar el elemento que pudo haber sido el que tuvo contacto, ¿no? Armas que son atípicas, como piedras, el palo de escoba, hacha, ¿no? Elementos que, bueno, a su vez, esa zona de contacto que tienen tiene formas geométricas, ¿no? Como si golpeo con el martillo ese, va a tener una forma de disco, un círculo, ¿no? O aserrado va a tener líneas, ¿no? También, o formatos curvilíneos. Bueno, todo eso es lo que tenemos que ver en ese contacto de la escena para encontrar el elemento, ¿no? Vamos a tener armas contundentes, ¿no? Para golpear, inclusive los armas naturales, ¿no? Los que hacen artes marciales también, armas blancas, armas de fuego y explosivos, hoy también, ¿no? Que por ahí no es tanto en Argentina, pero en otros países la combinación en terrorismo, ¿no? O en las escuelas, ¿no? Que pasan, ¿no? Y tóxicos y venenos, hoy no es tan común, pero bueno, el tóxico puede ser también desde el monóxido y venenos también que de vez en cuando surgen, ¿no? En diferentes lugares, inclusive a veces contaminación de esos venenos, como son los venenos para ratas y demás, ¿no? O que tienen una intención. Bueno, eso es algo más complejo, este indicio, que a su vez puede tener el recipiente ahí o ese indicio va a estar en el metabolismo, en la sangre, en los órganos de esa persona, ¿no? En las uñas, en el pelo. Entonces, vamos a tener que encontrarlo después de otros tratamientos y de extracción de muestras en la morgue, ¿no? Esto son las características que hablamos recién. Primero, cuando uno empieza la descripción, el tipo de indicio, arma de fuego. El formato, en este caso es pistola, ¿no? O arma portátil, de puño, o arma corta.
el color que es negra o pavonada o plateada, si no sabemos qué metal es o qué tratamiento, también uno puede poner directamente color negra, color plateada, o que tiene diferentes colores y formatos, la marca, talla y numeración, el calibre, ¿no? Si es el arma. Esto es aplicable para todo, ¿no? Acá también lo mismo, Ujú. y si no lo tiene, ¿no? Le falta la marca, le falta la numeración, o está adulterada, o está agujereada, o se usó una moladora, o no se nota, a veces se usa la moladora, después se vuelve a pintar el arma o pavonar y no se ve en la zona de numeración, entonces bueno, hay que hacerle un tratamiento. Adherencias, ¿no? Sangre mesencefálica, tierra porque se cayó, fibras, ¿m? Las medidas también para ciertos elementos, por ejemplo el ladrillo, el tamaño del ladrillo, hasta el peso también, si tiene pérdida de material Claro. constitutivo, si es degradable o Cualquier no. Ujú, característica que nos permita identificarlo posteriormente. ujú. Creo que ya lo habíamos hablado, que si encuentro una zapatilla, poner una zapatilla negra no es lo mismo que el describir la marca, el modelo, el Claro, talle, si sí, sí, tiene sí. alguna rotura, adherencias, de qué pie es. Entonces son distintas, o sea, detalles que nos va a permitir identificar posteriormente el indicio. Ahí tenemos, ¿no? Como un ejemplo de arma de fuego, la información sobre la superficie. Ven que el arma también ya tiene, ¿no? Que es Smith Wesson la marca, el calibre, a su vez tiene otras características especiales, inclusive el cartucho, ¿no? Que el cartucho es punta hueca, es expansivo, que para nuestra ley de armas son de uso prohibido, que están o que no están también, ¿no? Que faltan o que están, está así el cartucho completo e intacto o completo en percusión. Tiene una percusión, pero no funcionó. O el cartucho es viejo, o el arma no tiene suficiente fuerza a la percusión. Bueno, después son cosas a tener en cuenta, ¿no? Para casos de legítima defensa, ¿no? Que no funcionó el arma, pero ¿por qué motivos? En la superficie de adherencias, ¿no? Sangre, microgotas, Puede fibras. haber pelo, puede haber fibras. Ujú, exclusivo. Hemos tenido casos que a veces aparece la pistolera, tiene todo el formato así del revólver este Smith Wesson, tiene la marca la pistolera en el sentido de que es tal modelo y el formato, ¿no? Entonces es un dato de un indicio que no está, pero que ahí había un revólver con ese formato. Entonces algo que vamos a tener que rastrear, buscar después, ¿no? Bueno, todo elemento, si hay 10 pistolas, bueno, las 10 hay que describirlas, ¿no? Si tengo 10 bancos, bueno, voy a describir solamente el banco que tiene la gota de sangre o que está en el piso o que tiene un pasaje de proyectil, ¿eh? Entonces voy viendo qué indicio tiene que ver con el caso, ¿no? Como por ejemplo esto, ¿no? En un baño, ahí tengo varios indicios biológicos. A ver qué observan ellos. Los Lugar del hecho, escuchamos. primero empezamos así, ¿no? Lugar del hecho, Ujú. Eh, bueno, el lugar Cerrado. del hecho es un lugar cerrado y que se podría tratar del baño, sector exacto. del baño. Empezamos a describir las paredes, piso, la existencia de elementos como el inodoro o el bidet, me parece. Este inodoro, es un No, inodoro. Ujú. inodoros. Ahí, Y de ahí, bueno, manchas de aspecto sanguinolenta. Y es importante describir las características de esas manchas. Forma Ujú. de spray, gota, por contacto, goteo, por altura. Y de ahí la presencia de diferentes elementos, como en este caso una pistola, un arma, mejor dicho, un arma de fuego, tipo pistola, semiautomática, portátil, ahí varía la coloración también, ¿no? eh, Con la que mar- veníamos hablando. sí, acá empavonada, martillo montado. Bueno, la misma suposición del arma que vimos hace ratito. Sí, Semiautomática, su cargador se observa, se supone que está cargada, que hay un cartucho recámara. sí, por ahí hay otro fragmento más Ujú. arriba, que hay hueso, ¿no? Por ahí, bueno, yo porque conozco el hecho, hay un fragmento de hueso, tiene entrada en paladar y salida en la parte superior del cráneo, por eso hay esas formas de gotas, ¿no? Ahí vemos una especie de spray, pero es Ujú, otra cosa más que todo que un spray, es un formato que viene de la zona de lesión, ¿no? Eh, sí. gotas alargadas, gotas que esto viene de arriba, ¿no? Cuando salió el proyectil y vuelve a caer. Pero, esas formas también, ¿no? De cómo estaba apoyada, la persona estaba apoyada en un baño muy pequeño, o que sacaron la puerta, porque la persona estaba apoyada contra esa puerta, ¿no? Muy pequeño el lugar.
Entonces también, ¿no? La posición en que adaptó, por eso las gotas vienen de arriba hacia abajo. Esto viene desde la boca, no es de la salida. Esto es de la salida, pero cuando cae. Y arriba había un orificio, ¿no? En el parte de un cielo raso de Turlock. Entonces todo eso nos va ayudando a, a codificar, ¿no? Y a ver esa información. Y también esto, ¿no? De tener cuidado que no siempre en los suicidios el arma queda en la mano. Entonces es un dato a tener en cuenta. Y también que alguien la encuentre y la desmonte, bueno, eso también, ¿no? Si alguien tocó, en este caso está montada, está el cargador, igual hay que hacer esos tomas de residuos como vinimos hablando, ¿no? Nosotros observamos para cómo procesar también, ¿no? Nos está dando también señales, pero también del cuidado. Yo observo para después cómo clasificar, cómo levantar, de estos indicios transformarlos a evidencias, ¿no? Algunos ¿Y los ejemplos demás también. qué Sí, opinan? Porque siempre participa Hugo. sí, sí. ¿Algo más? ¿Qué otras fotos sacaríamos? Puede ser que hay, Para. Tiene un eco perdón, ahí. Sí. A ver, puede ser que próximo al arma está la vaina. puede ser. Buen dato. Ahí la ampliamos. Está casi al lado, ¿no? Muy bien. ¿Qué información más ¿Por qué me pudo faltaría? haber quedado Ujú. ahí? De todos modos, en este tipo de superficie, en este tipo de espacio, la ubicación de la vaina va a ser muy informativo, por Relativo. así decirlo. Claro. Pero está. Exacto. Puede rebotar en las paredes y demás, ¿no? ¿Qué otra información me faltaría ahí? Tengo una vaina, tengo el arma. Hablamos también de la observación, ¿se acuerdan? En 3D, piso, pared, techo. Por eso la importancia, ¿no? De fotografiar diferentes lugares. A veces las fotos están así y nunca se saca la foto del sector posterior del inodoro hacia la puerta, ¿no? Eso también. El fotógrafo, el Y experto lo vio. si el cuerpo Sí, tiene orificio de entrada y salida, el proyectil también. exacto. El proyectil supuestamente tenía que estar arriba en el cielo raso, ¿no? Que estaba el orificio que hablábamos. Tal vez pudo haber llegado no sangre hasta ahí arriba, sí cayó después. Son todas informaciones después reconstructivas, ¿no? En ese sentido. Miren que solo Claro, una hay que pierna nomás. pensar cómo es la trayectoria, el gesto corporal de la víctima, Exacto. Ahí va a trabajar el médico para, también, observando para las ver dónde lesiones. podemos encontrar impactos también. Ujú, Y son exactamente. espacios muy reducidos, entonces, como decía Hugo, Y a veces seguramente también, ¿no? Si la vaina tienen, rebotó en la pared. exacto. Si tiene disparo en la boca, ¿deberíamos ver la boca adentro? ¿Qué encontraríamos en la observación? Él se introdujo el arma en la boca, ¿no? ¿Qué encontraríamos? Restos de pólvora y O sea, de por eso es importante abrirle la sulfuro. boca, hacerle foto en el paladar, seguramente. Tiene que haber ahumamiento, tatuaje, ¿no? Residuos del disparo cercano. Inclusive sangre en el arma, ¿no? En sentido contrario. Toda esa sangre que viene ahí abajo, el spray que dice, en realidad es una retroproyección, que es una forma de spray, pero más pequeño. El spray es como un triángulo, ¿no? Cuando sale, el verdadero spray es más grande y más pequeño que vuelve la retroproyección en menor cantidad. Y en esa retroproyección que vuelve del orificio de entrada estaría ensuciando el arma, ¿no? Por así decirlo. A eso se refiere. Acá hay otros ejemplos no comunes, ya para ir redondeando, ejemplos comunes de indicios, ¿no? Huellas papilares, pisadas, neumáticos, ¿no? Como vinimos haciendo de esto de la observación y los indicios y la evidencia. Manchas de sangre, como estuvimos viendo, improntas. Impronta significa marca, ¿no? Puede haber también una marca de apoyar un tubo, de golpear a alguien también con ese tubo, o un martillo, o que queda en el lugar y después lo sacan, como el cuchillo que decía hoy, o el arma blanca que mencionaba la licenciada Molina. Marcas de herramientas para ingresar a una casa, por ejemplo. Ujú, Y le decimos efracción. exacto. A veces van a ver la palabra vestigios, vestigios como la mínima expresión del indicio. Son, por ejemplo, al lado de la cama donde estaba muerta la persona hoy, en la taza hay como un polvillo, hay una sal, bueno, no sabemos bien, son restos. Inclusive se puede decir que los vestigios, las trazas, como por ejemplo en el ADN, ¿no? De microscopía,
también electrónica, son partículas muy pequeñas que están y que necesitan ser observadas en laboratorio. Documentos, tickets, ¿no? Porque esto también el indicio responde a las preguntas de la criminalística, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Cabellos y fibras, ahí vemos patrones hemáticos también, o el proyectil que pasó por una ventanilla y tiene fragmentos de vidrio, a veces puede tener hueso, la dirección de la gota, todo nos va dando, no solamente que tengo ese formato, sino que nos va a dar movimiento, o no, o que está estático, o que pasó, tuvo contacto con otra superficie. Son diferentes tipos de informaciones, ¿no? Algunos indicios temporales, luces encendidas, ¿no? Cuando uno observa, es de día, está la luz encendida en todos los lugares, alarmas activadas, o al revés, que están cortadas los cables, o que se llevan, hoy también se llevan a veces las cámaras, o la central de la cámara donde graba, el módem, Sí, los DVR. los DVR exactamente. Ya puedes ver las bolsas de residuos. Mm. Hoy las tarjetas UVs, boletos, ¿no? Tickets son a veces de movimiento, de lugar, de tiempo. Mensajes y llamadas hoy también, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que está el WhatsApp y que tienen los últimos mensajes con quién estuvo la persona con vida o que fue secuestrada. Y después Anotaciones, ¿no? indicios de lo que estaba haciendo la persona En ese momento. antes, por ejemplo, no sé, la tele prendida, o que hay agua en la ducha, o toallones mojados o húmedos. Nos da Exacto. una idea de lo que estaba haciendo la víctima previo a ser atacada, por ejemplo, en un robo. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Estaba con alguien más, si vive solo y tengo 2 platos y 2 vasos en la mesa, restos de comida. Nos da una idea de actividades previas. Exacto. Antes, durante y posteriores. Y In- después, claro, podemos tener, no sé, restos de sangre lavada, Ujú. tallones sucios con sangre, Exacto. papeles en el baño, con restos de Incluso sangre. Inclusive temporales pueden ser un container que estuvo en momentos, días anteriores al choque, ¿no? Y que un niño salió desde atrás del container y no lo vio el conductor y encima se dio a la fuga. O un vehículo estacionado que después no estaba, ¿no? En el momento del robo del banco. Estuvo temporalmente en ese momento, ¿no? Cuando ocurrió el suceso. Entonces, Claro, bueno, en los accidentes es importante eso porque a veces tenemos un camión estacionado justo en la ochava y no nos damos cuenta de que eso nos obstruye la visión, digamos. Entonces nos acota el ángulo de visión de los vehículos, lo que reduce también el tiempo de reacción ante una maniobra, digamos. Entonces, eso es importante. Muchas veces se omite, pero hay que ponerlo si llegamos y tenemos un obstáculo sí, sí. que se puede mover, digamos. Ahí vemos también de las anotaciones, ¿no? Las agendas, libros de estudios, ¿no? Sean universitarios, secundarios también, ¿no? De las últimas letras para ver los rasgos y los trazos de la persona, por ejemplo, suicida o amenazas, o que la persona ha desaparecido. Esto también del pelo, ¿no? De los peines que tengan la persona desaparecido y tienen pelos de que se peina a diario, bueno, o en la cama y sirven para hacer perfiles Cepillos de genéticos. dientes Cepillos, también. son elementos que de uso cotidiano, ¿no? Y de contacto de ese individuo que nos está faltando, o también que quedaron propios de un imputado, ¿no? De una persona prófuga, ¿no? Eso es lo importante. Y Actividades otros previas. indicios que nos puede dar una idea del móvil, de la motivación, por ejemplo, si hay una pelea de la pareja, o Exactamente. cartas rotas, o fotos, o no sé, un celular con la pantalla rota. Nos da Exacto. una idea de lo que motivó, lo que desató, digamos, el hecho. También actividades previas de la víctima, ¿no? Una vajilla usada, ¿no? Que estuvo comiendo, estuvo con alguien, o quedó de la noche anterior, Ah, eso es lo que hay que ir determinando. Electrodomésticos encendidos, ¿no? Lavarropas o televisores. Presencia de compañía, ¿no? Lo que hablaban recién, toallones húmedos. Ubicación de los claro. objetos personales que son comunes o no, habituales a ese individuo, o de otros, ¿no? Que han quedado ahí en el lugar, o faltantes. ¿Qué estaba haciendo la víctima, no? Previamente, en este caso, si estaba descansando, o si hay todos unos signos, ¿no? De lucha y forcejeo, armas en la cama, revisión de diferentes tipos de faltantes y de lugares como cajoneras abiertas.
Hay que ver también, ¿no? Pisadas, ¿no? Lo que veníamos hablando hoy. Lugares que Claro, cuando está... observamos desorden, ver si es específico en un lugar, no sé, en el placar, en un cajón, o si el desorden es generalizado. Entonces nos da una idea de, bueno, la persona que ingresó y robó, digamos, sabe dónde estaban las cosas o no sabía, o tenía un dato, igual alguien conocido, o si hay signos de infracción o no, cómo se ingresa a la vivienda, ver si las aberturas cierran bien, porque a veces decimos, no, no hay signos de fracción, pero la puerta balcón tiene una traba que no funciona, entonces pues, no va a haber. Exacto. Sí. ¿Qué estaba haciendo la víctima, no? Si se estaba bañando, si estaba durmiendo. Eso también, ¿no? Claro, A veces encontramos a la persona que está apuñalada en el piso, pero cuando observamos, ¿no? Que estiramos esas sábanas o acolchados, tienen los dibujos propios del arma blanca, ¿no? A veces tienen dibujos triangulares si tiene un solo filo, o en forma de rombo si tiene dos filos la hoja. Bueno, está diciendo que al momento de estar acostada empezó esa agresión, ese momento de contacto con el arma blanca a la persona. La relación víctima-victimario, ¿no? Cerco perimetral, ¿no? Hay un cerco perimetral, pero está abierto, hay forzamientos, hacen palanca, a veces tenemos hasta el elemento que está con que se hizo palanca, o las marcas de presión, llaves y accesos, la acústica del lugar también, ¿no? Esto es importante, si vive cerca o abajo una autopista, o cerca de un estadio de fútbol, bueno, a veces hay momentos donde si ocurrió el crimen o pasó algo de pedidos de auxilio, no se van a escuchar por esa acústica del lugar o porque lo absorbe o hay otro elemento arriba que lo está tapando, ¿no? Vías de escape, la presencia también de vecinos que a veces no hay vehículos sospechosos, todo esto, incluido con las cámaras, también refuerzan eh, de ver indicios a través de esos mecanismos, ¿no? Particularmente de eso. exacto. Ha habido casos de que se efectúan disparos en una casa y le llama la Ujú. atención que no se escuchó, aunque ningún vecino escuchó, pero la acústica de la vivienda era muy buena, entonces no se escuchaba. Hay que hacer pruebas. A veces hemos hecho pruebas de eso Exacto. para verificar los testimonios, digamos. Acá desenlace, ¿no? Inmóvil del delito, a veces desorden, lucha, esto también, ¿no? De haber entrado rompiendo este vidrio plano, lo que hablábamos hoy, ¿no? Entonces formó ángulo y se cortó el Y se individuo cortó, para entrar o claro. para salir. Signos de desorden, signos de forcejeo, de ocultamiento, ¿no? Acá vemos también, ¿no? La persona que ha sido atacada, sectores de golpes, elementos, ¿no? Que no se ven con sangre en otros lugares, o la persona que ha sido transportada, ¿no? Para el ocultamiento. Son Ujú. diferentes tipos de evidencias, ¿no? Fotos rotas, papeles arrugados, también, que bueno, hay que ver a ver qué decían esos papeles, desplazamientos de muebles por empujar a alguien contra el mueble o para correr y sacar el cuerpo. Y control ejercido también sobre la víctima, a veces ataduras, capuchas, mordazas. Bueno, todo eso también son indicios que van a tener contacto también. Son evidentes ahí en ese sentido y bueno, vamos a poder determinar la información. Ahí vemos, ¿no? La persona encima que está de cúbito ventral y está atada y a su vez tiene colocado algo en la cabeza. Después hay que ver si es posterior o que son signos de torturas por sofocación. Bueno, por eso es importante trabajar en la escena, fotografiar, filmar, tomarse el tiempo de la observación, ¿no? Porque esto no es algo automático, sino que a veces lleva un proceso de análisis, de interpretación. El perito interpreta, es como un traductor de estas cosas que están haciendo, ¿no? Porque si ya estaba atado, estaba reducido, la persona fallece, ¿no? De un disparo. Después acá también van a venir otras cosas, otras informaciones. Encontrar en el lugar el elemento. Ahí vemos, ¿no? La persona en la misma habitación, que tiene surco de horcadura, tiene toda esa coloración de cianosis, que le falta oxígeno en la parte superior. Pero bueno, signos que después trataremos de establecer. Es muy Si la... común en los suicidios que los familiares lo descuelguen o lo Ujú. desaten. En Entonces este, tenemos que reconstruir, digamos. exacto. Inclusive también, ¿no? Si nosotros vamos a trabajar
sobre el suicidio y ver y fotografiar eh, los surcos, si vemos este surco es así, es horizontal. Pero si estuviese colgado, el surco va a ir hacia arriba, hacia el lugar donde está colgando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, que es un homicidio, nosotros tenemos que tratar de observar eso, ¿no? Surco horizontal, típico homicida, ¿no? Hacia atrás. El atacante está desde atrás y tal vez esta sea una gran posibilidad de que el elemento, el lazo, sea propio del cordel de la plancha, ¿no? Bueno, porque el cinto no tiene, o el cinto es más grueso, esto es algo que es finito, que es delgado. Entonces, bueno, son detalles a tener en cuenta en esa observación del lugar, ¿no? Tratar de tomar muestras en la escena, esto de la observación también y poniendo bolsas de cadáveres y tomar muestras ahí de ADN de contacto, ¿no? Se ve una mordedura, sujeciones, más si tienen formas lineales como dedos de agarre. Bueno, es algo que también al observar y al ver ese indicio va a ser una futura prueba de evidencia por haberla tomado y no haberse perdido por el roce de la bolsa de cadáver. Es algo que hoy con un hisopo tranquilamente la puedo levantar, ¿no? Hechos que han ocurrido en la vía pública, presencia de sangre, armas. Esto también, ¿no? Para el caso de la mujer, si uno no protege este pelo que estaba a su vez con vegetación, o esta parte que no está sucia, puedo contaminarla con la misma escena. Si bien es una escena secundaria, van a servirnos en esa información, ¿no? Ujú. ¿Y cómo clasifican estos escenarios? Si participan un poco. ¿Abierto? El de la mujer, ¿no? ¿Y el otro? ¿El del auto? Mixto, aparentemente. Puede haber una Mixto, combinación. ¿por qué? Bueno, Se nota que es lugar abierto. Y el del auto, si observamos las improntas de las manchas sanguinolentas, nos da la sensación que es en la vía pública, o sea, afuera. Si bien Pero la puerta tenemos la está puerta abierta, entreabierta y demás. entonces es claro, parte Sí. también del escenario. exacto. Y está cercano a Entonces otro es auto que está. mixto. Ujú. Muy bien. Podemos hablar Son de un, informaciones claro, mixto. a tener en cuenta. Maniobras posteriores, ¿no? De limpieza del cuerpo, la escena, ¿no? Para el caso de la chica hoy está como limpio, a pesar que la chica esta que habíamos visto acá, debajo, y también le falta el cráneo. Entonces, bueno, no hay sangre dentro de la bolsa, es un traslado secundario. Encontrar en la misma escena, ¿no? La persona que ha sido sepultada, escenificación, ese colocar o no mensajes, el uso de baño, ropa mojada, también a veces en el lavarropas, ¿no? Que eh, lava el imputado cuando se va a hacer allanamiento, y bueno, hay que vaciar el lavarropa, tomar muestras, o estos también, ¿no? Signos de lucha y forcejeo con patadas hacia las personas y que, bueno, se van pegando en diferentes superficies. A veces hay que dar vuelta a la mesa porque no lo vemos, viene de abajo hacia arriba y todas esas salpicaduras van a estar debajo, ¿no? O acá, ¿no? Pegan en la lámpara, ¿eh? O este elemento también, al empujar a uno de los tres ancianos, se corre, bueno, o acá el punto de origen, donde los van pateando, toda la sangre vienen a ese sector. Son estudios, análisis, acá la persona se va arrastrando, va tocando con sangre, bueno, es todo maniobras propias de la víctima, imputado, del ocultamiento, que van a surgir, ¿no? Volvemos a estar tomando estas posiciones, ¿ven? La hemorragia posterior, proyecciones bien lineales, sujeciones, ¿eh? Se redujo a la víctima, pero después tiene golpes y como una ejecución en ese lugar. Si limpia en todo el lugar, seguramente debajo de la cama va a ver si hay una repisa arriba, un televisor colgado. Bueno, si no lo ven, esa limpieza va a estar ahí, que hay que observar esos lugares en sí. Y los indicios van a ser físicos, químicos y biológicos, como vimos hoy, ¿no? Que veníamos mencionando. Ahí tenemos algunos indicios balísticos. Persona, ¿no? Que tiene el residuo también, que el disparo es cercano, entrada o salida, sobre diferentes superficies que nos van a ayudar a decir que, bueno, que hubo el contacto, el pasaje de un proyectil o que hubo cortas distancias en el residuo del disparo. Bueno, esa información
propia de esa observación que vamos a tener nosotros, ¿no? De poder clasificarlas. Contactos hemáticos, esto está ocultado, ¿no? Después que la persona lo mata, que es el que estaba enterrado en el piso, que queda tres meses enterrado ahí, lo mataron y dieron vuelta el colchón, ¿no? En el lugar, miren lo precario del lugar, y que estaba acostado cuando el apuñalamiento lo tiene en la zona central, ¿no? Eso después nos ayuda a unir la reconstrucción. Proyección hemática de adentro hacia afuera, la puerta estaba abierta del vehículo, entonces son pequeños microgotas, que eso hay que observarlo, a pesar de la suciedad, tiene, ¿ven? Formatos alargados, de signo de exclamación o gota de lágrima, que me indican que vienen de adentro hacia afuera, estando la puerta abierta, ¿no? Que alguien lo ejecutan dentro del vehículo. Es información que después la unimos y reconstruimos. Lo que veníamos viendo hoy de las interpretaciones, ¿no? La colilla de cigarrillo, la puerta abierta, que alguien ingresó, fotos rotas, conflicto previo, ¿no? Peleas, escenificación. Bueno, todo eso también hay una especie de evidencia física y evidencia conductual, ¿no? Hay interpretaciones porque van a ser los expertos que nos acompañen en la escena, ¿no? Yo venía hablando hoy también del principio de transferencia, pelos, sangre, se ve pelo todavía que está en el lugar, así que no hay duda que con esto estuvo cerca de la cabeza, que la persona es canosa, que tiene sangre, los dibujos que van a quedar también en esa persona, en el cuerpo, ¿no? Por el contacto. Hoy como el hombre este que estaba, ¿no? También signos, ¿no? De las gotas vienen de arriba hacia abajo. Si lo tengo colocado, eso también yo lo digo, es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. O si lo veo de frente es lo contrario, ¿no? Bueno, esas gotas así alargadas, en signo de exclamación, indican movimiento, golpe, apuñalamiento. Son diferentes tipos de apreciaciones que nosotros tenemos en estas escenas del crimen, ¿no? Particularmente. Ahí Fernando Silva, no sé si tenía la mano desde antes levantada, yo no lo visualizaba. ¿O quería preguntar algo? Bien. Dudas, consultas, espero les haya servido. Esta es en sí un resumen de las dos facilitaciones docentes, ¿no? Del módulo 2. Para que hay consultas, recuerden que tienen los foros también para que ampliemos o lo que necesiten, pero bueno, algunas cosas se relacionan, otras se amplían también en ese sentido. Le hago una consulta, profe. Sí, La diapositiva, la exposición, ¿eso se encuentra disponible en la plataforma o no? sí, después las La diapositivas no, grabación en la realidad. grabación, claro, la grabación va a salir Ajá. en estos días, ¿no? Hoy se graba y el sistema lo coloca, ¿no? Algunas imágenes salen de las facilitaciones, otras son de casos que a veces las usamos nosotros en casuística de casos que hemos intervenido. ¿Alguna duda más? Bueno, Bueno, están están callados. tranquilos hasta. Menos mal que Hugo habla. Bueno, No, todo bien. Bien, bien. buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, espero que haya Perfecto. sido claro. Buenísimo, entonces. Cualquier duda igual estamos En los, disponibles en en los el foros, así que tanto de clases anteriores como esta está activado para que ustedes la clase de hoy, que sería en sí como la 11, puedan preguntar sobre clases anteriores o la misma, ¿no? Esto, nosotros vamos repasando, viendo cuando algunas clases que no tuvimos presenciales las reactivamos, ¿no? En ese sentido. Bueno, muchas Ujú. gracias. Nos estamos viendo Gracias entonces a en todos unos por días. conectarse. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profes. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Buenas tardes. Ahí Andrés. Ah, sí, perfecto. Bárbaro.